En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí, él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada, que había de portera, dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muéstrame en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar, y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron. Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío?
Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que esté la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, Salve, rey de los judíos. y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, Aquí lo tenéis. cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez al pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que lo llamaban el Enlosado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y Pilato les dijo a los judíos. Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en el medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, Lo escrito, escrito está. los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartando la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba abajo, y se dijeron,
No la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Y así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Ahí tienes a tu madre. y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, Está cumplido. e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero, y luego al otro, que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya no había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con una lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad. Para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice, mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo clandestino de Jesús por medio de los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y óleo. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas, según la costumbre a enterrar entre judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, lo pusieron allí. Jesús en la cruz, agonizando, viendo que muchos amigos se iban, unos curiosos mirando en silencio, otros gritando, ha salvado a otros, ahora que se salve a sí mismo. Algo difícil de entender. ¿Por qué Jesús no se bajó de la cruz? ¿Por qué no se salvó a sí mismo? ¿Por qué no eligió el camino fácil? ¿Por qué se dejó matar? Seguramente porque no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Salvarse a sí mismo hubiese sido defraudar a la verdad, defraudar su misión. A Jesús lo mataron cruelmente porque amó y dijo la verdad, una verdad que incomodaba, pero una verdad que perdonaba y hablaba de misericordia. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz, era el eslogan de los que mandaron matar a Jesús. Ese era el motor de su vida. Poco importaba vivir para el otro y menos hacerse cargo del dolor del que sufre. Pero ojo, nadie está libre de vivir con este eslogan. El mismo discípulo al que Jesús había designado piedra sobre la cual construiría su iglesia, lo negó y se bajó de la cruz. Mejor me salvo a mí mismo, habría pensado Pedro.
La muerte de Jesús nos debe de poner de cara a la pregunta del por qué o por quiénes estaría yo dispuesto a jugarme la vida. ¿Qué verdad tengo que anunciar y qué mentira denunciar? Hermanos, en este viernes del amor, viernes del descendimiento, no hay mucha receta. Hay que jugársela. Para Jesús, lo importante es el corazón de las personas, el dolor del que sufre, el llanto de un padre o una madre por sus hijos enfermos, por los que están en paro, por los que están casi muertos. Jesús entregó su vida salvando a otros y cargando con la cruz, algo totalmente opuesto al mensaje de aquellos que lo mataron. En este día es un día para mirar a Jesús desde el descendimiento, a pedir a Dios la gracia de la confianza y la valentía de meternos sin miedo en los riesgos que la vida exige, sobre todo donde no hay perdón, donde no hay justicia, donde se excluye a la persona por sus condiciones, donde hay violencia familiar, donde hay enfermedad, donde los niños tienen hambre o no tienen una escuela. En esto no estamos solos. Jesús va con nosotros, necesita de nosotros. Y más aún, Dios Padre nos confirma su presencia prometiendo vida como lo hizo con su Hijo en la resurrección. Él confía en nosotros y nos desafía. Muchas veces sentiremos en nuestros oídos: sálvate a ti mismo y baja de la cruz. No te metas en esto o en aquello. Pero es la oportunidad para volver la mirada a Jesús de Nazaret y dejarse enamorar por Él. Hasta el último minuto de su vida, Jesús amó, sobre todo a los que nadie quería amar. No tengamos miedo. Cuando uno tiene a Jesús adentro, entre ceja y ceja, nuestra vida se transforma en pura misericordia. Hermanos, hoy nos quedamos en casa, viendo y viviendo la verdadera pasión de Jesús, sufriendo por no ver a nuestros titulares en la calle, sufriendo igual que sufrió Jesús camino del Calvario. Hoy tenemos el corazón encogido por no acercarnos a su cuerpo a limpiar esas llagas sangrantes. Pero no sufráis, Él está en tu corazón. Él está haciendo que sientas la verdadera Semana Santa, aquella que limpia las lágrimas del que tienes al lado, aquella que reza en familia, aquella que permita que vivas la verdadera iglesia, la doméstica. Y recuerda siempre, la procesión va por dentro. Un abrazo en Cristo.